Estudiantes, buenos días. Vamos a continuar con las clases de horticultura. La anterior clase habíamos sembrado nuestras semillitas de tomate para esperar que germinen. Como les decía en el anterior video, estas podían demorar debido a que necesitan un ambiente un poco cálido. Es por eso que le poníamos la bolsa de plástico, recuerden, para crear un ambiente como en el invernadero, que le dé otras características del clima dentro de él para que sea más favorable su desarrollo. Entonces, en lo que va creciendo vamos a estudiar un poco las deficiencias de los minerales que pueden enfermar a nuestras plantas y de esta manera impedir que sigan su correcto crecimiento. Es por ello que ahora vamos a ver la carencia de los nutrientes en las plantas. Vamos a ver cómo podemos identificar estas carencias que tienen nuestras plantas observando hojas para luego poder tomar las medidas de corrección necesarias. Las tres principales causas que pueden producir deficiencia de minerales en nuestras plantas son el pH del suelo, el exceso de algún tipo de nutriente que está impidiendo la absorción de los otros y la ausencia de estos nutrientes en el suelo. ¿Ya? Vamos a observar a través de las hojas que nos brindan características específicas en el cambio de color, cambio de forma, cambio de estado y que nos van a dar a conocer o nos van a decir que nuestras plantitas están enfermas. Entonces vamos a empezar. Los nutrientes que necesitan las plantas se dividen en dos grupos, son los macronutrientes y los micronutrientes, al igual que en el cuerpo humano. Los macronutrientes que tenemos, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre. Que la carencia de estos nutrientes se va a solucionar aportando fertilizantes, dependiendo de nuestro sustrato, dependiendo de la cantidad de sustrato que tengamos, la planta, etc. Y los micronutrientes que vamos a ser hierro, magnesio, zinc, boro, cobre, molibdeno y cloro. La carencia de estos nutrientes en las plantas se va a solucionar aportando fertilizantes más específicos. Vamos a empezar. Estoy mostrando aquí un cuadro que es la disponibilidad de los nutrientes. Esto va a tener que variar con el pH de acuerdo al pH ácido o el pH básico o alcalino, donde podemos observar que la disponibilidad de los nutrientes para las plantas disminuye en la medida del ancho de las barras. El pH del suelo es un factor clave en el suministro de los nutrientes, recordemos. El pH del suelo o del agua, porque el agua también tiene un pH, influye bastante en la disponibilidad o en la carencia de nutrientes para las plantas. Un suelo ácido, es decir, un pH menor a 6,5, que lo va a hacer ácido, va a presentar la carencia de nutrientes en las plantas, especialmente de calcio, fósforo, magnesio, boro y molibdeno. Y también puede producir toxicidad, es decir, que puede envenenar a nuestras plantas. Esto va a ser por la presencia de magnesio, zinc, aluminio y hierro. Con un pH por debajo de 6, los micronutrientes sí están disponibles para ser absorbidos por las plantas, pero los macronutrientes no. ¿Y cómo podemos mejorar esto? Alcalinizando nuestro sustrato, ¿no? Nuestro ambiente, que puede ser mediante abono líquido o abono seco. En nuestro caso, como estamos trabajando todo con lo que es orgánico, porque estamos practicando todo lo que es orgánico, no estamos usando ningún tipo de químico, lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de cenizas que va a bajar el nivel de acidez en nuestro suelo. También se le podría aplicar un poco de cal, ¿no? Recuerdan que en nuestro abono, en nuestro compost, le aplicábamos cenizas. Lo ideal sería un suelo neutro, que va más o menos entre un pH de 6.6 y 7.5. Este pH va a ser ideal porque nos permite la absorción de todos los nutrientes de forma correlacionada, es decir, ni más de uno ni menos de otro, de forma equitativa. Y luego tenemos lo contrario a esto, que sería un suelo alcalino, que van a ser mayores a 7.5 de pH, y este tipo nos va a presentar la carencia de zinc, fósforo, magnesio, hierro, boro, cobre, y que por lo general lo podemos mejorar aplicando, como les decía, como lo nuestro es netamente orgánico, podemos hacer remojar cáscaras o poner en maceración cáscaras de naranja, cáscaras de mandarina y regar con esto por cucharillas en nuestra maceta para de esta manera aportarle un poco de acidez al suelo y que se equilibre. También podríamos hacer abonos líquidos con chicha, con fermentos que estamos haciendo y que también luego lo vamos a volver a trabajar.
¿no? Porque en nuestro caso no queremos usar ningún tipo de químicos, que en este caso podría ser ácido cítrico o azufre, ¿no? Luego vamos a tener otras características del suelo. El sustrato presenta mucha arena, tampoco la arena va a permitir que nuestro suelo retenga adecuadamente los nutrientes que necesita y va a hacer que los nutrientes escurran con el agua que le reguemos. También si el suelo, como les decía, es excesivamente ácido, excesivamente alcalino, por ejemplo, si tiene demasiada materia orgánica, le hemos echado mucho compost, también es dañino porque va a presentar un exceso de nitrógeno, ¿ya? Entonces, esto es en forma general. Ahora vamos a empezar a ver de manera específica cómo nos podemos dar cuenta de acuerdo a la deficiencia de colores que presentan nuestras hojas o las características físicas que presenta, qué nutriente le está faltando o qué nutriente se está excediendo. Vamos a ver. Vamos a empezar con el nitrógeno. En la imagen que vemos una hoja amarilla y una hoja verde muy oscura. Cuando las hojas, especialmente las hojas viejas, empiezan a tornarse o empezar a aclararse a un verde pálido, llegando incluso hasta un amarillo, podemos decir que es una deficiencia de nitrógeno. Y si por el contrario, estas empiezan a oscurecer, a tornar un verde muy muy oscuro, es un exceso de nitrógeno. Claro que también podríamos confundir esto con la presencia de parásitos en las raíces, ya que al presentar la planta parásitos en raíces también se va a producir un cambio en la coloración, tornándose amarillenta. Como lo decíamos arriba, la mejor forma es corrigiendo la deficiencia, ¿no? También podemos presentar la carencia de fósforo, como observamos en esta imagen. Las hojas se van a tornar de color rojizo o de color lila en la parte de los bordes. Ahí vemos una hoja sana y una hoja con carencia de fósforo. Las hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característico van a llegar a secarse. Comienzan también por las hojas más viejas, que suelen ser las inferiores. Y la brotación, el desarrollo de las raíces, la prosperidad de los frutos y la floración va a disminuir. En el caso del nitrógeno, me olvidé comentarles, esto no va a pasar, puede llegar incluso a florecer con estas hojas amarillas, pero no va a tener la misma calidad del producto. ¿Cómo vamos a mejorar este tipo de desnutrición que tendría nuestra planta? Va a ser abonarlo con fósforo. Como les decía, nosotros queremos tener un abono totalmente orgánico, entonces lo que podemos usar se le coloca palitos de fósforo alrededor de la planta para que de esta manera absorba un poco la planta. Sí, pero de todas maneras, conforme vaya desarrollándose nuestras plantas, vamos a ver qué solución le podemos dar. Todo tiene solución, todo. Entonces ahora vamos a ver cómo sería un exceso de fósforo. No va a presentar efectos negativos destacables, o sea, tampoco la planta va a absorber tanto fósforo. Podría ser que sí, la planta se va a secar y va a tener una coloración un poco oscura, pero no tanto como en el caso del nitrógeno. Es un poco difícil que se explique, pero sí. A la vista vamos a empezar a notar un poco, la coloración cambia. Tenemos que tener en cuenta bastante chicos lo que es la coloración. Cuando nosotros nos dedicamos y nos tomamos tiempo de estar con nuestras plantas, es como cuando tenemos una mascota, nosotros sabemos cuándo está mal, está respirando diferente, dejó de comer, es igual en la planta. La planta cambia el color de las hojas, el color del tallo, los pequeños pelitos que presenta. Es característico, ¿sí? Seguimos. La carencia de potasio. En el potasio va a aumentar la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío, pero si falta va a ser más vulnerable a estos agentes. Entonces, ¿qué vamos a poder apreciar cuando el potasio escasea en nuestras plantas? Los primeros síntomas de que está empezando a faltar potasio, cuando todavía es leve la carencia que tiene, se van a observar hojas viejas, donde las puntas se van a empezar a secar después de haber amarilleado. O sea, primero se van a tornar amarillas y luego van a empezar a secarse. Esto incluso a veces se confunde con hongos, pero no es la deficiencia de potasio. Y luego va a empezar a agravarse mucho más y los brotes jóvenes van a empezar a verse afectados de igual manera y se van a incluso secar. Luego va a tener síntomas muy parecidos a la deficiencia de magnesio, pero con la diferencia que el del potasio se va a concentrar en los bordes.
¿ya? El del magnesio por lo general es por el medio. Puede presentar hojas jóvenes rojizas, recordemos, hojas jóvenes. En el anterior eran hojas viejas en la deficiencia de fósforo, ¿ya? Se va a reducir bastante la floración, los frutos se van a ver afectados y en general todo el desarrollo de la planta se va a ver. La planta va a estar enferma, e incluso puede llegar a morir. Necesitamos, apenas empecemos a ver esto, necesitamos darle un cambio drástico, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de potasio? Si vamos a ver que el potasio empieza a abundar, esto va a provocar, recordemos lo que les decía al principio, cuando un mineral empieza a estar en exceso, empieza a afectar a la absorción de otros. En este caso, cuando vamos a observar que hay más potasio, se va a actuar como antagónico y el magnesio se va a empezar a disminuir y no va a poder absorberse. Ya eso es lo principal que va a pasar. No vamos a ver cambios específicamente físicos, pero podemos observar una deficiencia de magnesio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay deficiencia de magnesio? En las hojas viejas se va a presentar un color amarillento, pero esta vez en los nervios y en los bordes. La deficiencia de nitrógeno era principalmente en los bordes y no afectaba a los nervios. Pero en este caso se van a ver los afectados, los nervios y los bordes, ¿ya? Entonces, si vemos esto, podría ser no solo por la deficiencia de magnesio, sino porque está teniendo mucho potasio y eso es lo que está impidiendo que se absorba adecuadamente, ¿no? Vamos a ver unos triángulos verdes que va a quedar en la base y que luego va a poder afectar a las hojas y finalmente estas se van a terminar cayendo, ¿no? Luego vamos a tener la carencia de calcio, como observamos en la imagen, que lo vamos a poder distinguir los síntomas de la deficiencia real de calcio, de los que van a provocar otras carencias. Por ejemplo, va a ser frecuente en suelos ácidos y va a ir acompañado de deficiencia de magnesio, de potasio, de fósforo y otros efectos, ¿no? Los síntomas pueden variar entre las especies de plantas que cultivemos, leguminosas, tuberosas, etc. Y generalmente se va a observar necrosis en los ápices. Vamos a observar que se ponen negras, que se empiezan a morir y la punta de las hojas jóvenes además va a tener deformación de las hojas. O sea, de lo que tiene que ser una forma fija, aparte de las formas que ya hemos visto, especialmente los chicos de secundaria, que vemos formas lobuladas, que hemos trabajado ya el año pasado, formas lobuladas, falciformes, etcétera, se van a ver estas muy afectadas y van a tener trastornos en la deformación de las hojas, ¿no? Generalmente en los ganchos hacia abajo y los bordes se van a encorvar hacia la cara inferior o van a adoptar una apariencia dentada. Ya van a tener clorosis. Cuando hablamos de clorosis hablamos del amarillento, cuando las hojas se tornan amarillas, especialmente en los nuevos crecimientos, es decir, en las hojas jóvenes. Luego podemos ver la carencia del azufre. En el caso de carencia de azufre, vamos a apreciar una clorosis general que, como les decía, es la presencia del color amarillo en todo, o sea, todo se va a tornar color amarillo. Las hojas van a ser más claras en la parte superior de la planta. Es muy parecido a los síntomas del nitrógeno va a ser difícil saber si corresponde a uno o a otro y va a ser necesario un análisis foliar en un laboratorio, pero nosotros les voy a enseñar a hacer en próximas clases un análisis foliar casero, no se preocupen. Es muy raro, la verdad, que pase deficiencia de azufre, pero puede pasar, es mejor estar preparados. Luego, en la carencia de micronutrientes que podemos observar, vamos a observar, por ejemplo, la carencia de hierro, como les decía. En el caso del hierro, vamos a observar las hojas se van a tornar amarillas y se va a manifestar en hojas jóvenes, no en hojas viejas, sino en hojas jóvenes. Esta es una de las principales características. Y como en el nitrógeno no va a tocar los nervios van a permanecer verdes, pero más tarde van a quedar casi totalmente amarillas, ¿no? No va a ser las hojas no se van a tornar amarillas uniformemente, sino van a ser por manchitas, por motitas
¿ya? Luego podemos ver la carencia de magnesio. La carencia de magnesio, como podemos observar en la imagen, va a ofrecer síntomas parecidos a los de hierro, hojas jóvenes amarillas, entre los nervios que permanecen verdes. Y se van a poder diferenciar porque en este caso va a aparecer una aureola verde alrededor de los nervios con carencias muy fuertes, también amarillas, de dichos nervios, ¿sí? Lo estamos viendo, chicos, en forma general, por favor. Tenemos la carencia de zinc, que se va a dar sobre todo en los árboles frutales, que no está de más tener una idea cómo puede ser, ¿no? Porque después podemos estar interesados en plantar plantas un poco más grandes, ¿ya? Se va a atacar a las hojas jóvenes, en los entrenudos especialmente y en los brotes. La deficiencia de cobre, como podemos ver en la imagen, es la más difícil de diagnosticar y va a atacar a las hojas jóvenes. Y se aprecian manchas amarillas poco específicas y van a aparecer primero en las hojas jóvenes e inactivas. Y la tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia. La carencia de molibdeno, que también va a afectar a las hojas jóvenes y va a ser parecida a la del nitrógeno, con la diferencia que va a atacar a hojas jóvenes y hojas viejas, ¿no? Tenemos la carencia de boro, que como podemos observar, por favor, fijémonos mucho en las imágenes, va a provocar el detenimiento del crecimiento de los tejidos de las plantas, es decir, va a enlentecer sumamente el crecimiento de estas. Luego vamos a seguir con el cloro. Es muy rara también la carencia de este cloro, especialmente con el agua que tenemos en el Cusco que tiene cloro, pero en caso de que tenga esto se va a marchitar y se van a formar amarillas. Aquí les pongo un cuadrito que va a ser un poco más fácil el entender lo que les he explicado, para que lo guardemos, y también les voy a poner el cuadrito en la ficha. Entonces, con esto podemos terminar la clase del día de hoy. Espero que no haya sido muy tedioso para ustedes y que nos sirva, porque esto nos va a ayudar a identificar si nuestras plantas qué necesitan y cómo las podemos ayudar en razón de micro y macronutrientes. Lo que les podría decir es que para tener, por ejemplo, un TIF, cuando nos falta algún macronutriente va a empezar a afectar a las hojas viejas, pero si es un micronutriente va a empezar a afectar por lo general a las hojas jóvenes. Es importante darnos cuenta a tiempo de que a nuestras plantitas les está faltando micronutrientes, entonces para así poder ayudarlas. Ahora también es necesario reconocer, por ejemplo, cuando están empezando a germinar, si el tallo es muy grande, muy pequeño, porque esto tiene o está relacionado con la luz. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana con nuestros germinados, que espero que ya de todos haya germinado nuestras semillitas de tomate. Si tenemos alguna duda, por favor escríbanme por interactiva, estoy lista a resolverles las dudas que tengan. Todos queremos tener un jardín muy bonito con productos orgánicos que nos sirvan para la cocina. Nos vemos la siguiente clase, chicos.